Hola a todos, ¿cómo están? Nos reunimos esta vez nuevamente con Guillermo Ramadán, gran filósofo que siempre nos da ese orden y esa estructura que necesitamos para no desvariar tanto. Y esta vez vamos a conversar sobre el libro 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Sobre todo de la primera regla, la segunda regla, no sé hasta dónde lleguemos, pero vamos a ir avanzando. Vamos a empezar con la primera regla. Estoy, como siempre, contento de estar con Guillermo, de estar con todos ustedes. Por favor, escriban todos sus comentarios, acompáñennos todo lo que puedan con sus preguntas, con sus dudas. Y nada, arranquemos. Unas palabras iniciales, Guille. Bueno, Feli, eh, gracias nuevamente por, por el espacio, porque estemos acá conversando. Hoy vamos a virar un poco, vamos a tener un autor diferente, ¿no? Porque venimos haciendo varios programas sobre otro tipo de autores, así que vamos a tener un autor que habla desde otro punto de vista, lo cual está muy bien para no quedarnos siempre en lo mismo. Así que, y bueno, y vamos a ir viendo cómo, cómo es su lectura y cómo nos pega a nosotros lo que dice, ¿no? Así que bueno, me parece espectacular. Hace mucho no agarraba un autor anglosajón de esta manera, así que será muy interesante. Luego, y a todos, nos vas a explicar un poco qué quiere decir o qué quieres decir con eso de anglosajón. Me parece interesante que notes una particularidad, ¿no? Yo no la noto, pero me parece interesante que haya una forma de entender que tú identificas claramente como eso, ¿no? Sí, vos fíjate que hay, cuando uno va leyendo autores, en general, eh, yo encuentro cómo escriben los anglosajones, que ellos son bastante prácticos. Por eso es justamente, él pone 12 reglas para vivir. Después va justificando, tiene, como es un autor bastante amplio, te habla de la Biblia, te habla de otras religiones, te va tocando neurociencia, te va tocando, bueno, la propia psicología, claramente, ¿no? Él es psicólogo, pero, pero tiene esa estructura que te podría decir de ejemplo, de vivencia personal incluso, y conclusión. O sea, es como que te va llevando de esa manera. Es como que ellos encontraron que es la mejor manera de hablarle al público, ¿no? Vos fíjate, en las charlas TED, ellos siempre te recomiendan, vos a ver todas las charlas TED, invariablemente tienen una estructura muy similar, salvo alguna que otra, son muy similares, o sea, ellos empiezan contando una historia en la cual te captan para luego desarrollarte otras cosas. Eh, bueno, uno va leyendo así y él te cuenta, bueno, en el capítulo 3 por ejemplo, te cuenta sobre sus amigos. Entonces, y cómo es que un amigo, después el otro amigo, tienen este problema y bueno, y va desarrollando para luego ir sacando las conclusiones, ¿no? Y bueno, es como que su estructura siempre es similar, digamos, o sea, en este Mm. caso. Ahora, cuando uno lee un autor italiano de filosofía, por ejemplo, tiene otro tipo de modo de expresarse. Es como que es un poco más, podríamos decir, ordenado en términos de conceptualizar primero y luego ir en un desarrollo. Uno lee un alemán, por ejemplo, y el alemán, por ejemplo, cuando uno lee a Heidegger, uno dice, ¿qué estoy leyendo? Muchas veces, porque él no conceptualiza, sino que quiere que vos puedas, de alguna manera, intuir la definición, o porque a veces lo hace, pero muy pocas veces, pero es como que uno tiene que sacar la conclusión de qué es lo que yo quería decir a partir de todo lo que él está diciendo y te va creando palabras y va usando mucho el lenguaje. Eso, por ejemplo, un alemán. Entonces, hay diferentes modos de escritura que se van teniendo
Y bueno, es bastante interesante, digamos. Yo diría que eh, en estos términos él está, o sea, él tiene la estructura anglosajona, pero va tomando, ha leído tanto, que va tomando partes de otras estructuras, pero sigue estando en la estructura anglosajona. ¿Me explico? O sea, sigue siendo Claro, claro. su modo de escribir. Y bueno, porque es así. Yo, de los anglosajones he leído mucho, por ejemplo, libros de liderazgo, cuando daba cursos de liderazgo, y realmente, o sea, todos los libros son iguales. O sea, es fácil escribir un libro en ese sentido. Solamente tengo que tener buenas historias, que ni siquiera tienen que ser muy conocidas, y con buenas historias uno puede ir sacando conclusiones de esas historias y tener un libro. Entonces, básicamente, y poner así, como que, y concluir algo muy concreto, ¿no? Porque es importante eso para ellos. O sea, está bien, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, está bien, entiendo todo esto. Ahora, cuál es la conclusión? Porque necesito la conclusión. Bueno, claramente por eso son 12 reglas, digamos. Y en ese sentido es grato frente a un autor alemán que muchas veces uno se queda con todo abierto, ¿no? Todo posible, digamos. Y bueno, por eso es que Heidegger hoy por hoy se sigue discutiendo qué quiso decir con, ¿no? Uno lee Ser y Claro. Tiempo y dice, entonces le voy sacando más cosas cada vez a Heidegger. Y quizá, no sé si sea tan bueno eso de ir sacándole más y más cosas, porque Heidegger claramente no es la Biblia, digamos, no es un libro vivo. Es tranquilamente un autor que tendría que haber querido decir algo, o si no, jugó tanto con la ambigüedad que se terminó haciendo oscuro. Entonces, bueno, eso tiene. Y, y bueno, hay algunos que lo tildan de genio y otros que lo tildan, por ejemplo, autores norteamericanos muchos, lo tildan de un fanfarrón que en realidad lo único que hace es decir cualquier cosa. Y bueno, entonces hay de todo, ¿no? Claro. Pensé que Ujú. era una característica más particular de Heidegger, ¿no? Yo he intentado leer a Heidegger con, con no tanto éxito, porque es bien complejo. En un libro de Viktor Frankl se decía que le había mostrado a sus alumnos, no sé si él o alguien más, un fragmento de un libro de Heidegger a la par de un fragmento de un libro de una persona con psicosis, con esquizofrenia, Ah, ¿no? Y les preguntaba, bueno, ¿cuál es el autor y cuál es la persona que está sufriendo esquizofrenia, ¿no? Y no había mucho consenso en el asunto, ¿no? Entonces, que mirá, claro, no sabía la historia, ¿eh? Está sí, buena. sí, 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 está bueno. Mirá vos. No, bueno, yo creo que Heidegger ha sido un gran filósofo, pero que muchas veces ha querido escribir oscuro, Sí, digamos. Que bueno, de o acuerdo. sea, que su oscuridad se debe a una postura filosófica que, bueno, que la podés compartir o no, No, pero yo soy sí. existencialista, igual me considero en todo caso, ¿no? Pero es difícil. Eh, Lo hace más difícil de lo que debería ser, probablemente. claro, claramente. Bueno, son autores que por eso se trabajan tanto, porque es como que la Mm, filosofía vive mucho de ellos, se hacen muchos trabajos, y bueno, tratando de dilucidar qué dijo o cómo es que encaja lo que dijo para nosotros. Hay cosas que son bastante claras también, ¿no? Así que, bueno, hay de todo, digamos. Pero, Ahora el proyecto da para eso también, ¿no? O se ve un poco obligado a eso. ¿Por qué? Porque si su interés, su objetivo, era borrar un poco el límite entre el objetivo y lo subjetivo y hacer una especie de canal para integrar nuevamente a los seres humanos con el significado, ujú, pues ahí estamos desafiando toda una serie de conceptos y constructos occidentales y conceptuales en los que toda la filosofía se había venido apoyando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se hace sin ser oscuro también? No sé, es una pregunta que me hago ahorita. claro, es tal cual, sí.
Bueno, es como que evitaba la conceptualización muchas veces porque él quería hablar tan profundo. Él termina hablando sobre, no estrictamente así, pero da a entender que en el arte puede resolver muchas cosas que en la filosofía no. Claro, Justamente porque el arte expresa de una manera que no, o sea, tiene herramientas para expresar de una manera que la palabra no tiene. Bueno, son cosas, digamos, de él. Así que es interesante. Pero, bueno, si querés volvamos a Jordan, que no sí, es volvamos a Heidegger, Jordan. que no es Coge Heidegger. mucho de Heidegger, Jordan Peterson. Comenta muchas cosas, creo. No sé si en este libro no he captado nada que tenga ese influjo, pero muchas veces comenta sobre él. Es, Ah, mire, sí. yo a él no lo escucho mucho, a Jordan, más allá de algún diálogo, vi el debate que tuvo con Slavoj Zizek, Ujú. eh, donde se notaba mucho la diferencia entre un filósofo, digamos, o sea, que le trataba de dar profundidad, y él era que era muy duro y técnico, entonces él quería hablar de una cosa puntual, ¿no? Eh, pero, bueno, más allá del debate, o sea, es no, he leído más que nada este libro y tiene otro, ¿cómo es que se llama? Que le Tiene sigue a tres. este. Sí, tiene dos de difusión, que son 12 reglas para la vida, Sí. un antídoto al caos, que se Ujú. centra en el aspecto del orden, sobre todo, en esto que él presenta como el símbolo taoísta del yin yang, ¿no? Esta representación que él hace. Y el siguiente sería 12 reglas más, que más bien intenta explorar el lado de el caos, ¿no? O las virtudes de ese lado. Y tiene un libro previo, que es en realidad en donde se basa él, que es su libro más académico, más serio, digamos, que es Mapas de Sentido. Ah, mira, no sabía. Lo Sí, vamos a buscar. Lo vamos a buscar un poco al autor. Es canadiense él, ¿no? él es canadiense, sí. Sí, y, o sea, vi que él se hizo famoso porque, bueno, en Canadá creo que es como la meca de la ideología de género, la meca del Una de progresismo. ellas, en todo caso. Sí. Sí, una de ellas, claro, es como, bueno. Y sí, pues, porque hay varias. Pero es como ahí es un país muy fuerte en ese sentido. Y él teniendo una postura un poco más conservadora ya hizo un contraste muy fuerte, ¿no? Claro. Él, yo de casualidad di con Jordan Peterson cuando estaba investigando para armar un curso sobre psicología de la personalidad, sobre todo desde la parte humanista. Y Sí. él desarrolla muy bien toda la parte humanista existencial, ¿no? Entonces di con él y empecé a, a conocer su propuesta, porque tiene una integración particular de todo eso, que a mí me gustó mucho, de hecho. Y luego apareció este problema, ¿no? Yo, de hecho, hasta ese momento era más progresista, de izquierda. Y Claro. cuando pasó todo esto, ¿no? Y él, ¿por qué sale a decir que una ley que estaban a punto de promulgar en Canadá iba Ujú. a obligar a las personas a hablar un lenguaje particular que apoyaba la ideología política del momento? Y él decía que eso era una aberración y que en todo Occidente nunca había sucedido y que no debíamos dejar que suceda. Un poco esa era su propuesta. Entonces, Tal y cual. claro, y la excusa era el tema de la ideología de género, porque es lo que estaba de alguna manera siendo propulsado como vehículo para introducir todas estas ideologías más progresistas, pero a la ley iba a ser ilegal no hablar de ese modo y no coincidir con todo eso. Entonces él dice, bueno, esto es tan ilegal y tan malo que estoy seguro que por estos videos me voy a meter en graves problemas. Y claro, eso reventó en Internet y a partir de ahí se convirtió pues en uno de los intelectuales más
conocidos en todo el mundo, ¿no? Es una especie de celebridad de los intelectuales, y llena estadios. Es interesante, ¿no? Es un fenómeno bien interesante porque es un intelectual académico que llena estadios permanentemente, ¿no? Siempre está de gira y entonces es como para estudiarlo igual, ¿no? Claro, qué Como interesante. fenómeno, en el peor de los casos. Claro. Bueno, ¿qué es el objeto de estudio? Claro, porque es raro ver a una persona que hable de términos tan técnicos que por alguna razón apele tanto al público general, ¿no? Y que tenga millones de vistas en sus videos, que Bueno, tenga, ¿no? vos sabés Algo que, hace. Mm, mira, eso es un fenómeno que yo creo que es saludable. ¿En qué sentido? Eh, alguna vez, hace poco estuve en una reunión donde estábamos armando, hay un campamento acá que se hace, se llama Pascua Joven, donde me pidieron a mí que escriba de las estaciones del Vía Crucis, que escriba 6 estaciones, o sea, como 6 explicaciones para los jóvenes con una bajada particular, ¿no? Tomábamos una estación, la caída de Cristo, y la vinculábamos con, por decirte, el aborto, ¿no? Y bueno, y así. Es como que íbamos viendo problemáticas de la juventud y asimilándolas de alguna manera, aprovechando, digamos, el Vía Crucis, las estaciones del Vía Crucis para poder dar una bajada. Y claro, yo hago los textos y a mí me los corrigen y me sacan ciertas cosas. Entonces, es como que me dijeron, mira, es como muy elevado para jóvenes. Entonces, yo me preguntaba si no lo estamos subestimando, si no estamos nosotros bajándoles el precio. Porque yo creo que lo mejor que tiene, digamos, un profesor es que no le entiendas todo, pero que te queden ganas de ir de tratar de entender. Eh, claramente el que te dice lo que vos ya sabés, digamos, y que ya entendés perfectamente, no te va a desafiar, ¿no? Y en ese caso creo que hay profesor, el buen profesor sabe que su clase no tiene que ser 100% entendida. Obviamente que la estructura central sí, esa se tiene que entender, pero no en un 100%. Eh, y alguno podría pensar de manera, ¿cómo te puedo decir?, burocrática, si se quiere, pensando que yo necesito que un profesor me enseñe para aprobar. Bueno, si vos querés que un profesor te enseñe para aprobar, sí, pero yo no. No sé si me explico. O sea, claro, fuera del ámbito académico, un profesor, alguien que te dé una clase, que te enseña algo, no necesariamente tenés que entender todo o todo el trasfondo de lo que está hablando. Simplemente, sí uno tiene que entenderle, pero tiene que dejarte algo que te dé esa curiosidad para poder seguir investigando y entender que hay mucho más detrás de lo que se dijo. Y yo creo que eh, eso por ahí, en esta visión de cuidado, de que no van a entender, de que no van a poder con esto, sinceramente no, es una visión bastante corta, porque el sí, hombre tiene deseo de conocer. Y bueno, nosotros tenemos que mostrarle. así es. Claro, no es pues como Heidegger de repente, por querer ser oscuro a propósito, no necesariamente él haya querido hacer eso, pero No, 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 claramente no. es porque las cosas que estamos discutiendo pues no son tan fáciles y hay que escucharlas 2, 3 veces para entenderlas y ya, no es como es. Justamente son difíciles porque implican no solo un conocimiento previo, sino además un esfuerzo de acceder a, a un concepto, a algo que remite a realidades más complejas,
aspectos más complejos de la realidad. Entonces, pues, requiere un esfuerzo, ¿no? Y es así. Si tú le quitas, como coincido contigo perfectamente, si le quitas eso a los alumnos, les estás quitando una buena parte de lo que significa aprender, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿querés que vamos al libro? Vamos. Te parece que comentes un Sí. poco el primer capítulo? No sé si querés, tenés para Sí. leer algo en particular que te haya parecido interesante. Hago un breve resumen y después vamos deteniéndonos en partes que nos hayan ido pareciendo de pronto interesantes. Yo este primer capítulo de verdad lo entendería como en bloque, porque tiene una primera parte, como tú decías, bien densa, que uno no sabe bien a dónde está yendo Jordan Peterson, y que te propone una realidad muy dura, sobre todo para algunas personas, más bien desesperanzadora, que no es lo que él pretende, además, ¿no? Él pretende todo lo contrario. Más bien. Y Ujú, él habla sobre todo de la evolución y cómo dentro de la evolución hay una serie de regularidades, de existencias muy estables que se han repetido durante millones de años, ¿no? Y una de esas es las jerarquías de dominación, ¿no? Que ese nombre es un nombre que a muchas personas les resulta poco, poco agradable. Y entiendo por qué, ¿no? Porque, claro, hablar de jerarquías de dominación en seres humanos es complejo, ¿no? Pero entonces se propone que, claro, desde las langostas vivimos en estas jerarquías de dominación y que todos los seres vivos, de alguna manera, tienen la capacidad de detectar su lugar en esta jerarquía ajá, y se van a comportar de acuerdo a su lugar percibido en la jerarquía. No van a tener mejores recursos mientras más arriba estén, más facilidad para conservar la salud. Las personas que están más abajo, o los animales que están más abajo, perdón, van a estar mucho más susceptibles de enfermar, van a tener menos recursos, van a terminar comiéndose un poco los restos de los demás. Es una realidad mucho más dura, mucho más difícil. Y nuestro sistema está configurado para mapear esa situación. Entonces, y eso pasa no solo en las langostas, sino también en los pájaros, no sé, en los lobos, y en los humanos. Él dice, pasa en los humanos parcialmente, porque claro, el humano no es un animal, es más que un animal, pero que estos sistemas se conservan, porque la naturaleza lo que hace es conservar muchas cosas, ¿no? Él habla, por ejemplo, de cómo la estructura de la mano se parece mucho a la estructura de las aletas de los delfines, a la estructura de las alas de las aves, etcétera, etcétera, etcétera. Es como la, la cantidad de huesos coincide. A ese nivel de conservación llega la naturaleza. Digamos, reutiliza todo lo que puede reutilizar y crea muy poco. Va creando modificaciones pequeñas. Pero uno de estos sistemas antiguos que ha variado muy poco es justamente el sistema serotoninérgico, que, a lo que te ayuda es a pues, mapear este, este mapa de la jerarquía de dominación, ¿no? Entonces, no sé si creo que tú tienes algo que decir con respecto a eso, o me equivoco. sí, sí. Eh, sí, a ver, eh, primero que nada, él sí es cierto que ve eh, en la evolución, o sea, él es una persona como forma parte
de la academia, él es un científico, o se considera ser dentro de la parte científica, ¿no? Claramente no puede, o ha asumido, digamos, la teoría de la evolución como una realidad. Y en particular a mí, hace un tiempo, me hubiera parecido perfectamente normal. Ahora, el tema de la evolución es un poco más complejo, quizá, porque cuando uno ve las objeciones que tiene, te hace pensar. Y cuando uno empezó a estudiar metafísica, hay un principio metafísico, y los principios metafísicos se suponen perennes, o sea, eternos e inmutables. Es un principio metafísico que dice que nada puede dar lo que no tiene. Y claramente, cuando él reconoce la jerarquía y la superioridad de unos sobre otros, de unos seres sobre otros seres, y dentro de los mismos seres, jerarquías, digamos, sociales, ¿no?, que él va encontrando en las langostas, etc. Sobre todo él maneja la langosta como el ejemplo, ¿no? Él en un momento tiene una frase, a ver, yo creo que la tengo acá marcada, dame un segundo. Tiene una frase que me hizo pensar. Dice así, dice, él hablaba de los fármacos, ¿no? Cómo es que el cerebro de la langosta es como que tiene una neuroquímica de derrota y victoria similar al ser humano. Y bueno, y te habla de cuando se le pone un poco de serotonina a la langosta, cómo reacciona, y que es como que él ve que reaccionaría muy parecido a un humano. Y concluye, dice, en lo que resulta una de las más asombrosas demostraciones de la continuidad evolutiva de la vida terrestre. El Prozac consigue alegrar incluso a la langosta. O sea, esto da bien cuenta de, del grado que tiene él de involucrar a la evolución, y que el hombre tenga las mismas reacciones que una langosta. Digamos, él ve que la similitud hace, o sea, es una prueba fundamental para que uno pueda entender, acá ¿cómo le llama? Sí, una de las más asombrosas demostraciones de continuidad evolutiva. O sea, como que eso te está demostrando que hay una continuidad entre el primer ser con vida y nosotros. ¿Qué es lo que dice la evolución? Como repito, o sea, es una teoría que no está probada totalmente. Es una ¿La teoría. evolución? Ajá. Y es bastante interesante porque hay muchas discusiones respecto de esto. Hay un libro que se llama Fósiles Polémicos, por ejemplo, donde se cuestiona seriamente y muy fuertemente el tema de los fósiles que se van encontrando como aquellos que son los eslabones perdidos, ¿viste? O sea que hay ciertos eslabones de salto cualitativos de las especies. Por ejemplo, ¿cómo un pez llegó a volar? Bueno, uno se pregunta, ¿viste? Y hay algunos que hacen una parodia y dicen, bueno, la verdad que yo no me imagino, por ejemplo, el reptil, ¿no? El reptil que a fuerza de haberse tirado 1.000.000 de veces del acantilado le salgan alas. ¿No? O sea, ese tipo de preguntas, o sea, él lo hace muy gráfico porque es a modo de burla, pero lo que se quiere decir es el cambio cualitativo específico, porque hay cambios evidentemente en la especie, o sea, hay cambios, hay seres que tienen mejor pelaje que otro y van quedando porque el contexto lo va favoreciendo, etc. O sea, pero ese tipo de cambios que son, te podría decir, accidentales dentro de la misma especie, si usamos términos aristotélicos, no llegan a ser sustanciales. O sea, el problema de la evolución es el cambio sustancial y no el accidental. Pero bueno,
más allá de hablar de la evolución, lo que quiero dejar claro es que él habla desde este tipo digamos, en este capítulo al menos, desde una teoría evolutiva. O sea, perfectamente lo habla de esa manera porque él la acepta, la da por válida y la da por demostrada inclusive. Acá. Es lo que hace, digamos. Esa es eh, su postura dentro de esto. Ahora, lo que yo digo, yo digo, yo no, nunca me lo hubiera cuestionado hasta que conocí gente muy inteligente que la pensaba. Yo digo, ah, mira, ¿qué sucede con pensarla? ¿No? O sea, que es como, de alguna manera, poner en duda algo que parecía muy evidente y obvio. ¿Me explico? Y cuando uno se da cuenta de que no existen todavía, por lo menos, la, la, la cantidad de pruebas suficiente como para que tenga una fuerza mayor, es como que uno se pregunta cómo es que ha tomado tanta fuerza esa teoría. Bueno, es como que nosotros eh, hemos hecho un dogma, si se quiere, en la ciencia, de una teoría no totalmente probada. No sé si me explico. Sí, es como que le dimos la misma fuerza que la teoría de la gravedad, ¿me entendés? ¿No? Que la fuerza de la gravedad. O Ahora, sea, en ese sentido. Ujú. en el mundo académico, Sí, y yo coincido con esa visión, se plantea que la teoría de la evolución, claro, no utilizan la palabra teoría en el sentido de hipótesis, utilizan la palabra teoría en el sentido de cúmulo de conocimientos que ujú, hablan sobre un fenómeno, ¿no? Porque para ellos no está en duda. claro, Y más bien, lo que entendemos es que hay demasiada evidencia. Es una de las teorías más sólidas que tenemos casi en el completo de la ciencia, porque tenemos claro, toda una forma inclusive de mapear las líneas evolutivas y qué especie se parece a cuál y de dónde más o menos podría haber habido un familiar genético común a distintas especies y podamos rastrear toda una serie eh, de avances desde el día ujú, de hoy hasta el organismo unicelular, ¿no? Claro, podría haber animales que se extinguieron, qué sé yo, pero eso no quiere decir que esos animales no hayan pertenecido también a alguna de las líneas que de repente no fueron tan exitosas y no hay un gran número de fósiles que se han encontrado para anidarlas exitosamente en el resto del árbol. Pero el resto del árbol está bastante bien mapeado, digamos, ¿no? Y tenemos toda una configuración genética de una especie a otra y sabemos más o menos qué genes variaron y qué genes no, y ujú. digamos, hay todo un análisis ya a ese nivel, ¿no? Entonces, Sí, sí, te entiendo, sobre todo por la genética. Pero ahora la claro, pregunta sería la siguiente. Ese es el estatus actual. O sea, uno sabe que comparten ciertos genes, que en general, bueno, hay un ADN. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no se puede pensar que eso no fue una evolución genética, sino que todo se ha hecho desde la misma estructura? Digamos? ¿Me explico? Que perfectamente podría ser otra teoría, digamos, que la es, de hecho. Y que es una teoría más creacionista, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, para mí el gran talón de Aquiles del evolucionismo no es el hecho de poder mapear y rastrear, sino de que si es que sucedió como dicen que sucedió, debería estar lleno, no uno o dos, lleno de fósiles. ¿Por qué? Porque la evolución fue dándose durante miles de años, ¿no? Por no decirte millones de años, no sé cuántos años dicen que fue, porque estrictamente no lo sé. Pero es como que te dan, o sea, cuando no encuentran algo, te están diciendo lo que pasa es que sucedió
en mucho tiempo. Y es como que siempre es la misma respuesta. Es cuando no pueden dar cuenta de. El problema, de verdad, si vos te pones a pensar, decir, mira, deberían haber habido muchísimos fósiles que deberían haber sido encontrados, de hecho, porque se buscan, no es que no se buscan, pero en gran cantidad porque se fue dando la evolución y se fueron muriendo muchísimas especies. Entonces, el Pero fósil los hay. debería estar. ¿Me explico? O sea, ese es uno de los grandes talones de Aquiles que a mi entender tiene la teoría de la evolución. Pero fuera del ámbito científico, o sea, si yo te llevo al ámbito filosófico, en ese sentido, es difícil entender desde la metafísica, entender cómo algo que no tenía, digamos, o es pretender que una forma unicelular ya tenga en su ADN la configuración del hombre. ¿Me explico? Como su máxima expresión, ¿no? O sea, como la máxima expresión en jerarquía de las especies terrestres, digamos, podríamos decir así, o de las especies en el mundo. Bueno, es para pensar, solamente te lo pongo como cuestión para pensarlo, digamos. O sea, Claro. como para decir, desde este lugar, como vos bien decís, en la academia es algo muy fuerte, digamos, la teoría de la evolución. Simplemente lo que yo te digo es, a mí en particular, esto, te digo, hace 4 años yo no me lo hubiera planteado como un problema. Hoy lo hago en estricto término de tratar de poner en cuestión quizá algo que, que no está siendo cuestionado. ¿Sí? Ujú. Es como, ¿viste? Cuando, bueno, la típica frase, ¿no? Cuando todos piensan lo mismo que nadie está pensando, bueno, quizás sea bueno responder a lo que están cuestionando Pero a la teoría de creo la que sí evolución. responden, ¿ah? Digamos, hay muchos, eh, no sé, biólogos evolucionistas que tienen pues toda una serie de libros y de conferencias, inclusive de acceso. No es que no es que no consideren, es que no les dan tanto peso porque lo rebaten muy fácil, ¿no? Es como, bueno, o sea, estas personas están diciendo, cuestionan esto, pero en realidad este cuestionamiento se combate así, 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 así. Bueno, pasemos a lo siguiente. No le dan gran escenario porque no vale la pena desde su forma de ver, ¿no? Es Claro, como, claro. esto es bien fácil de desprobar. Estos argumentos no le hacen nada de daño, ni cuestionan demasiado o lo suficiente como para que nosotros tengamos que hacer una reconfiguración de la teoría, ¿no? La teoría es tan sólida que esto simplemente no sé, ni siquiera necesita ser incorporado, porque es lo que normalmente hace, ¿no es cierto? Si hay algo realmente contundente que viene a cuestionar postulados sólidos y centrales de la teoría, entonces hay todo un Sí. esfuerzo por reincorporarlo, o por lo menos queda como una pregunta abierta, pero no lo toman con demasiada seriedad, no porque pues, estén todos asustados y digan, no, pero si le damos atención a esto, entonces... No, 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 eh, entiendo. Entiendo que realmente creen eso. Sí, sí, sí. Ujú. No, 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 sí, Y sí. Entiendo, digamos, que se considera, como te digo, una teoría que no es como que con su. Obviamente que siempre en el ámbito teórico, ¿no? Porque siempre son teorías que son mejorables, pero entiendo que es claro, un paradigma muy fuerte hoy por hoy y que sí, sí, sí. dentro de los paradigmas, al estilo, digamos, de Thomas Kuhn, dentro del Así gran es. paradigma, digamos, o sea, Así- es un paradigma muy fuerte y muy difícil de romper hoy. claro. Eh, Y fuerte, fuerte por sólido, ¿no? O sea, no tiene categoría, no para las personas que lo estudian esto de forma seria, ¿no? Porque para muchas personas seguramente tiene un paradigma, perdón, un estatus de religión o de ideología. Definitivamente eso existe. Y lo no, entienden no, mal, probablemente, ¿no? entiendo, entiendo. Lo que pasa es que se entiende
Y ahí iríamos a una problemática diferente. Bueno, creo que no es su problema el tema de la evolución, porque nos estábamos desviando demasiado, pero digamos, llegaríamos a la conclusión de que el hombre, no sé si vos compartís esto, que el hombre es el ser más perfecto en la escala evolutiva. Él No sé, cuestiona eso también, ¿no? Jordan Peterson cuestiona eso también. ¿sí? No, ahí no. No, no fundamentalmente, pero claro, él dice que la forma de entender la evolución que muchas personas tienen y que de alguna manera se desvía un poco de lo que realmente propone la teoría, es que claro, el ser humano termina siendo el elemento más perfecto de toda esta cadena evolutiva, Ujú, como que todo tendría que haber conducido hacia eso. Y él dice que eso no es así porque el ambiente siempre está cambiando también. Y ujú, justamente lo que de alguna manera impulsa todo este proceso es el cambio del ambiente. Si el ambiente no cambiara, las cosas no, los organismos vivos tampoco tendrían que cambiar. Simplemente encontrarían su nicho y punto. Pero como por ejemplo, hay una zona de la Tierra que se va secando, es que los seres vivos que viven en la orilla y que cada vez tienen que pasar más tiempo en, digamos, en ambientes secos, se ven forzados a ir generando este tipo de adaptaciones que luego les van a permitir sobrevivir más tiempo en la Tierra. Y así sucesivamente, ¿no? Los animales que ya salieron a la Tierra, pues de pronto se ven viviendo en zonas con mucho más árboles, y en zonas con mucho más árboles, de repente con la necesidad de no bajar porque hay otros animales que han ocupado el nicho de la tierra y si bajan se los comen. Entonces tienen que saltar más de rama en rama y van empezando a generar estos cambios que les permiten saltar mejor de rama en rama, de repente en algún momento planear, de repente en otro momento volar, ¿no? Entonces van ocupando estos nuevos nichos que se van abriendo a fuerza de que el ambiente los va dejando atrás. Y como el ambiente los va dejando atrás, entonces, pero el ambiente puede siempre cambiar, digamos, nuestro ambiente puede cambiar y el testimonio de que estamos bien adaptados o no se va a saber en ese momento, claro, cuando pero en efecto podamos reaccionar con éxito a ese nuevo cambio, ¿no? ajá, sí, entiendo. El problema es que ahora el hombre se abriga o el hombre se calienta. La Claro, técnica, podríamos decir, pensando un poco, la técnica ha hecho frenar la evolución en términos del hombre. así es. Claro, Eh, porque somos un ser vivo sin ningún tipo de precedente y podemos participar activamente de nuestro propio proceso evolutivo. De hecho, lo estamos sí, haciendo, ¿no? mira qué interesante. Bueno, en otro momento podríamos hacer algún programa sobre la evolución y sus pros y sus contras, a ver cómo va. Sería interesante. Pero bueno, ¿querés que avancemos? Sí, sí. El... Creo que está bueno habernos detenido un poco en esto porque el resto del capítulo reposa un poco sobre eso, ¿no? Claro, por eso es que lo marcaba, digamos. O sea, él marca Claro, claro. mucho, digamos, esta continuidad evolutiva, que a mí me hace ruido. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo siempre tengo el miedo, y en este caso un miedo particular, de que todos vuelvan a ser Skinner, ¿viste? O sea, de que todos hagan con la rata y vayamos a decir, bueno, entonces el hombre. Y hay un tema, digamos, como particular en el hombre, no tomarlo de tan, tan literal, digamos, o como, bueno, la prueba está en las langostas, digamos, ¿sí? ¿No? Bueno, Claro, o sea, claro. yo en particular, cuando alguien lo lee, porque este es un libro más de difusión que técnico, como vos bien dijiste al principio,
a ver, usted está por leer este libro y no lo leyó todavía. No, simplemente las ideas y las preguntas que yo me hago son simplemente para poder leerlo mejor, ¿sí? O Claro. para poder entender desde qué lugar está hablando Jordan. Y ahí esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso te digo, siempre está la precaución, le diría yo, Sí. de no extrapolar lisa y llanamente de una especie a otra totalmente diferente. Claro. No, y él está, creo, muy consciente de esta discontinuidad. Finalmente él es un humanista, ¿no? Y es interesante porque él comienza haciendo esto. Una de las motivaciones, creo, detrás de esta forma de abordar el capítulo que él tiene, es porque es una discusión o es un argumento en contra de las posturas de izquierda, Ujú. porque, Sí, o parcialmente en todo caso, ¿no? Porque él dice que efectivamente tenemos problemas, ¿no? Y hay personas que van quedando, que el sistema las va dejando atrás. Y tenemos la obligación de encontrar la manera de reacomodarlas, de traerlas con nosotros. No se trata de abandonar a todo el mundo, no se trata de, el último eslabón de la cadena, pues se muere y ya, ¿no? Sí tenemos ese problema, pero ese problema no es el capitalismo, ¿no? Porque ese problema corresponde a cómo se organizan inclusive las cosas inanimadas, ¿no? Él habla de la distribución de Pareto, que es el 1% de los elementos terminan acumulando el 99% de los recursos. No solo en el mundo de los seres vivos, no solo en las langostas, inclusive en términos de las estrellas, ¿no? El 1% de las estrellas tienen el 99% de los elementos químicos. El 1% de los autores produce el 99% de los, ¿no? Es como, si tú quieres realmente contestarle a ese problema, tienes que esforzarte un poco más que culpar al capitalismo y hacer un berrinche, ¿no? Un poco ese es el argumento detrás de eso, sí, totalmente. ¿no? Ahí comparto 100%. Claro. Así es, ese es el argumento. Ahora viene lo que me obliga, digamos. Si estamos hablando de la parte donde él habla de Pareto, el primero le dice ley de Price, pero luego explica que Pareto fue el primero, ¿no? Un polímata Ujú. italiano, digamos. El primero en entender esto. Yo cuando lo vi en la facultad, la ley de Pareto era 80-20. O sea, el Sí, veinte por sí, ciento responde al 80%, ¿no? O sea, y eso se da en muchísimas situaciones. Por ejemplo, hasta en reuniones. Fíjate, en la reunión, en el 20% del tiempo se tratan el 80% de los problemas. O sea, algo así, ¿no? claro. Eh, es como que también te da el grado de ineficiencia que existe, etcétera. Ahora, vos fíjate qué dice, te leo. Eh, También se lo conoce en ocasiones como el principio de Mateo, ¿sí? Mateo 25-29, en alusión a la que quizás sea la máxima más contundente de las atribuidas a Jesucristo. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, ¿sí? Ujú. Eh, y bueno, es interesante. Yo no sé si es que se está refiriendo, Mate, a esto, no sé dónde saca esto de como que asimila, ¿no? Acá Mateo, eh, me gusta porque él va a la Biblia, pero yo no sé si lo hace siempre de la mejor manera. En este caso, por ejemplo, cuando se refiere al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, eso sí parece muy anti-comunista, ¿no? O sea, justamente el comunismo es la inversa. Pero, claro, nosotros tenemos que, y esto voy a ser recurrente en la lectura del libro, nosotros tenemos que entender algo respecto de la Biblia. La Biblia es un libro religioso y esa es su finalidad. No es un libro dogmático, no es un libro teológico en estricto término, ¿no? Esto uno se lo dice
a otras personas que piensan que en la Biblia está la teología así estrictamente dura, no lo está. Es un libro religioso. Es un libro, por eso se le dice, es un libro de palabra viva, ¿no? Es un libro que te habla a vos y que quiere que te conviertas. Eso es la Biblia. O sea, es un libro que te está llamando todo el tiempo. Obviamente que se puede hacer exégesis, que se puede, que desde la Biblia podemos sacar teología, doctrina que se ha hecho, que va evolucionando, vamos entendiendo cada vez más, perfectamente. Pero asimilarlo así, certeramente, con el principio de Pareto, yo creo que no le da, o me permito ahora darle un nivel un poquito más profundo de lo que está diciendo acá Cristo, simplemente como para llamar la atención de la gente. Entendamos que acá Cristo lo que nos está diciendo es que el que está en Él, el que está en gracia, el que realmente cumple con lo que Él dice, es el que tiene. ¿Me explico? O sea, es el que tiene, el que lo tiene a Cristo. A Él se le va a dar. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. O sea, al que está fuera de Cristo, se le va a quitar hasta lo que no tiene. ¿Por qué? Si no, si se entiende solamente esto de manera materialista, no se entiende por qué muchas veces hay gente que dice, él es mala persona y le va bien. ¿Viste? Yo sé que él explota a los trabajadores y le va bien y entonces tanto, y es un mal tipo y le engaña a la mujer y hace esto, todo, pero le va bien. Bueno, el le va bien es un término material, digamos, y fenoménico de lo que uno ve en su vida. Uno no sabe qué tan bien le va en términos espirituales, ¿me explico? Entonces yo creo que hay Ujú. que darle el contexto necesario a la frase de Jesucristo en este caso. Me permito hacerlo simplemente porque, bueno, cuando uno trata de leer y aprender un poco de Biblia, tiene que entender que este es el fin fundamental. Ahora, también hay que aclarar que Jordan va a utilizar la Biblia para poder ejemplificar, o sea, veo que durante por lo menos los primeros capítulos utiliza mucho la Biblia para poder ir ejemplificando gran parte de la psicología humana, ¿sí? Así que también yo voy a hacer el esfuerzo para entender a él cómo va usando la Biblia. Entonces, bueno, ahí vamos a estar en ese diálogo con él. Me parece que Claro, va a ser interesante tomarlo desde esa manera. ¿Me explico? sí, totalmente. ¿Mm? Perdón, estoy acá con... bueno. Sí, yo diría que oh, para poner un poco de contexto a lo que dice Jordan Peterson y para ser justos con él también, Sí, sí. que es cierto que hasta ese momento parece que está hablando de lo que tú dices, pero él hace el esfuerzo, y no solo en el capítulo del libro, sino en otros lugares. Primero dice que la Biblia tiene una multiplicidad sin cuestionar ninguna, más bien dice, es un libro tan rico, tan vivo, tan misterioso, tan, tan milagroso, que desborda significados, desborda enseñanzas, ¿no? Y él quizás no lo ve en términos religiosos, la palabra que él usa es una especie de manual de cómo comportarnos para llevarnos bien, para estar bien el uno con el otro y para generar, él, digamos, dice, mis explicaciones más materialistas o mundanas o prácticas de ninguna manera agotan que la Biblia tenga otros significados y otros significados religiosos en estricto senso y que no estén Todos los hablando significados. también de Dios, ¿no? Esta es una forma de leer la Biblia, que es la Biblia en la medida en la que es una representación simbólica de cómo podríamos nosotros actuar en el mundo para generar aquí en la tierra algo que se parezca mucho más al cielo y no generar aquí en la tierra algo que se parezca mucho más al infierno, ¿no? Entonces,
con eso en mente, él también habla de, y creo que es importante entenderlo así, este capítulo que él escribe no es prescriptivo, ¿no? O sea, no es que él esté de acuerdo ni nos esté recomendando comportarnos como langostas, ¿no? Porque él reconoce este salto que hay entre los animales y el ser humano. Y más bien, lo que él dice, también en el sentido de esta línea bíblica, es que si tú empiezas a tener, vas a empezar a tener más. Y no es un tener exclusivamente material, es un tener también a nivel afectivo, es un tener a nivel de confianza, es un tener a nivel existencial, es un tener a nivel del ser. Porque el llamado que él hace hacia el final del libro es, y él hace un cambio, ¿no? Él dice, las jerarquías de dominancia en el ser humano son jerarquías de competencia, ¿no? Y jerarquías de competencia en el ser humano pues hay infinitas. Tú te puedes inventar una propia jerarquía de competencia en la que tú seas el pináculo, ¿no? Si tú le prestas atención y cariño a tu vida, a tu existencia, vas a poder construir un dominio en el que tú le des al mundo lo que estás destinado a darle. Y eso es lo que te mereces y eso es lo que todos nos merecemos de ti, ¿no? De alguna manera lo que él está diciendo es seamos formidables, porque si somos todos formidables y no nos distraemos en este discurso autoderrotista, que a veces, ¿no?, nos sentimos mal y pues somos inferiores y caemos en el resentimiento y nos empezamos a quedar en esta lógica de no merezco nada y me empiezo a autoflagelar. Eso no nos lleva a nada, nos reduce a todos, ¿no? Porque cuando uno cae en eso, todos perdemos. Él habla mucho del potencial, que todos tenemos un infinito potencial como seres humanos. Entonces, cuando uno cae en eso, todos nos perdemos de su virtud, nos perdemos de su potencial y de todo lo que esa persona podría darle al mundo. Y si todos realmente cargáramos sobre los hombros el peso de la existencia, entonces el mundo sería un lugar mucho mejor, ¿no? Ese es finalmente, claro, comienza raro, comienza porque comienza en la biología dura y nos habla de las jerarquías de dominación y nos habla de la langosta malvada que oprime a todas las demás langostas, pero se va transformando en esta otra cosa que es lo que él sí prescribe, ¿no es cierto? Que cada uno pueda ser valiente, estirar el pecho, ¿no? Sacar pecho, poner los hombros, erguirnos y enfrentar así el mundo para hacer lo que estamos destinados a hacer, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, sí, creo que ese es el mensaje, digamos, sobre todo del capítulo, ¿no? Que, o sea, y lo fundamenta, ¿no? En esto de que venimos nosotros, como venimos de la evolución, en la especie se ha venido dando desde toda la historia. Entonces, como que lo tenemos asimilado y es lo que tenemos que hacer. Básicamente así, ¿no? Y que hoy vivimos en un mundo que nos está pidiendo todo lo contrario, digamos. Está pidiendo dejar Claro, de ser así. Claro. Y que ese es el mundo de las ideologías de hoy, digamos, el así es. progresismo, la izquierda, etc. Está muy bien, está muy bien. Eh, por eso, tiene frases como, por ejemplo, y es que la evolución estableció las bases fisiológicas hace mucho tiempo, ¿ves? O sea, él va con eso. Pero, por ejemplo, por eso es que yo entiendo que vos lo entendés perfectamente, pero porque tenés, digamos, dentro de tu estructura un conocimiento y además lo has escuchado a él decir otras cosas, entonces como que por eso a mí me interesa que las personas que puedan ver esto también puedan entender o no tomar dogmáticamente ciertos temas que se pueden llegar a malinterpretar. Por ejemplo, por darte un ejemplo, él cuando dice todas las chicas, en la página 26 un título, ¿no? Donde te habla de las langostas hembras. Dice, identifican al macho dominante con rapidez y acto seguido pasan a sentir por él una irresistible atracción. Es, en mi opinión, una estrategia brillante que otras hembras de diferentes especies también utilizan, incluidas las humanas. ¿Ves? O sea que es como que lo hace, digamos, o sea, está ahí.
está trayendo, diciendo, bueno, acá los humanos no se diferencian de nada. En vez de llevar a cabo la ardua labor computacional de identificar al mejor hombre, las mujeres dejan la tarea en manos de cálculos automáticos de jerarquía dominante, ahí de lo que vos venías hablando. Así dejan que los hombres se peleen y eligen a sus favoritos entre los que queden más arriba. O sea, básicamente, si vos te querés aparear con la mejor hembra, tenés que ser una persona de alto estatus, digamos, en tu sociedad. Pero eso es un mensaje peligroso. No sé si me explico. O Claro, sea, aunque en realidad él está describiendo lo que pasa generalmente, o sea, por eso hay que ser honesto con él, ¿no? Yo no digo que él está diciendo que así debe ser. Yo lo que te digo es que cuando uno lo lee, él está describiendo la situación. Ahora, claro, uno va al deber ser, yo no sé si, porque de hecho él no dice así debe ser, ¿sí? Él dice así es, pero lo toma como que, bueno, es lo que es. Entonces, yo, o ergo, parate, anda al frente, trata de dominar. ¿Me entendés? O sea, si querés tener la mejor hembra. O sea, está bien, digamos, se entiende el mensaje. Ahora, en esos términos, eh, es como que vamos a pensar de esa manera, que lo que pasa es que hay que entender todo el resto del libro, digamos. Vamos a dejar en stand-by ese tipo de consejo que tiene que estar matizado dentro de un sí, contexto humano diferente. ¿Me explico? Porque no siempre es así, y porque uno se enamora, no sabe de quién se va a enamorar cuando uno se enamora. Es cierto, como que no es la mecánica, no somos materialmente una máquina que siempre va a así, hacer lo mismo en todos los aspectos. Vos en tu consulta tendrás casos de decir, mira, me enamoré de este tipo, yo no sé por qué me gusta, pero no hace nada, qué sé yo, se la pasa tocando la guitarra y tengo un problema porque me debería gustar el macho dominante en su jerarquía, el que tiene plata, y no me gusta. Me gusta el que es todo desarreglado, desalineado. Entonces, bueno, uno ve que también sucede que las crisis humanas, o sea, las relaciones humanas, no son tan, te podría decir, evolutivas en ese caso, o sea, no responden tanto a la evolución, y ahí sí notamos que tenemos un salto de calidad diferente. es Por eso es que, complejidad, ¿no? ¿cómo? De calidad, de complejidad, de que las categorías pues ya no pueden seguirse de manera idéntica, ya no Claro. corresponde. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, acá podés hablar hasta del inconsciente, podés hablar de muchas cosas, digamos, que nos pueden ir atravesando y que son interesantes. Por eso es que lo que quiero dejar claro, este es un modo de ver que él está tomando y que nos sirve a nosotros, claramente nos sirve conocerlo, nos sirve seguirlo para poder aprender de este modo de ser, que no necesariamente eh, o, o hay que mirarlo de manera crítica también, no a ver, crítica, ¿no? De crine, digamos, de poder hacer Ujú, distinciones claro, necesarias para poder tomar lo mejor del libro, que creo que es lo que estamos haciendo. Por eso, a mí siempre me empezó haciendo ruido un poco todo este tema. sí, Sé que escribe así, está muy bien, digamos, así que bueno, vamos a ir viendo. Por eso es que nos demoramos tanto a la gente en el tema evolutivo, en esta discusión, ¿no? Porque justamente se está hablando desde esta perspectiva, que es bastante interesante, y bueno, que yo me permito hoy poner en duda, por lo menos como para poder investigarlo un poco más. No sé qué otra cosa te parece que podamos ver yo, yo del quería leer capítulo. algo pertinente a la Ujú. discusión de ahora, ¿no? Que es Sí, como sí. él, o hacia dónde lleva él la parte final de su capítulo, y que Bien, creo que se podría haber desarrollado más, porque queda un poco corto, pero es en realidad hacia dónde él quiere llevar esta discusión, ¿no? Él dice,
Pero mantenerse erguido con los hombros hacia atrás no es algo exclusivamente físico, porque no solo eres un cuerpo, también eres un espíritu, una psique. Erguirse físicamente también invoca y supone erguirse metafísicamente. Erguirse significa aceptar voluntariamente la carga del ser. Tu sistema nervioso responde de una forma totalmente distinta cuando afrontas las dificultades vitales de forma voluntaria, porque en vez de prepararte para una catástrofe, lo que hace es asumir un desafío. Ves el tesoro que esconde el dragón, en vez de derrumbarte aterrado cuando el dragón se manifiesta frente a ti. Das un paso hacia adelante para ocupar una posición en la jerarquía de dominación y ocupas tu territorio, manifestando tu disposición a defenderlo, expandirlo y transformarlo. Todo eso puede ocurrir de forma efectiva o simbólica, como una reestructuración física o conceptual, ¿no? Es una invitación a, desde nuestro lugar humano, secuestrar lo que para los organismos vivos en general es una especie de limitación, pero que en el ser humano no necesariamente tiene que serlo, porque de conocer este aspecto evolutivo que sí forma parte de nosotros, pero que en el caso del ser humano no nos encierra, no nos constriñe de forma absoluta, nos dice, hay toda una serie de cosas que tú puedes hacer para apoderarte, entre comillas, de este sistema y usarlo a tu favor para Sí, convertirte existencialmente en el ser que deberías de ser. sí. Acá me encanta, digamos, cómo él va al espíritu. Me gustaría que explique cómo llega el espíritu desde lo físico, pero ese es otro tema. Eh, pero sí, este, o sea, cómo llega a que, bueno, esto era cuando vimos Castellani, el primer capítulo, el alma, ¿viste? O sea, que vos me decías, es un problema para mí. Bueno, claramente, digamos, Jordan tiene el mismo problema, digamos, no lo va a explicar. Pero él te dice, bueno, también son un espíritu, una psique, o el resultado de no sé qué, o sea, no explica qué es. Pero yo creo que él está en un proceso de dilucidación en ese sentido, ¿no? Sobre todo con los programas que vos me decís que viene haciendo, yo creo que va entendiendo mucho de este tema. Eh, el problema es que siempre se le escapa algo, o sea, yo si te podría ver cuál es el peligro de lo que está diciendo, es lo siguiente. Un poco más adelante, en el próximo párrafo de lo que estabas leyendo, dice casi al final, viste que habla, significa que asume la carga de la vulnerabilidad consciente y que acepta el final del paraíso inconsciente de la infancia, desde donde apenas se comprende qué significa ser mortal. Y ahora dice algo muy interesante, que creo que también marca un poco lo que es la cultura anglosajona. Dice, significa que te comprometes por propia voluntad con los sacrificios necesarios para generar una realidad productiva y significativa. Y sí, digamos, esto es un trasfondo de utilitarismo. Yo no Entiendo. sé si él después lo matiza o no, pero yo creo que ya lo he leído en otro, ya lo he marcado en otra parte del libro, no recuerdo si en el próximo capítulo. O sea, el tema de la productividad tiene evidentemente algo importante para él, digamos, o sea, ser productivo. Ahora, yo creería que si él me explica a mí qué significa para él ser productivo, quizá no sea lo que estamos pensando, digamos, o sea, porque en la palabra productividad siempre tiene que ver con un dejo material, digamos. O sea, yo tengo que ser productivo materialmente. Eh, yo tengo que poder producir para poder ser feliz. Y muchas veces podríamos tratar de entender esto de manera más profunda y darle otra significación a productividad o ampliar su significación, no necesariamente darle otra,
sino ampliar su significación, así como él está ampliando acá la significación de erguirse, ¿sí? E incluye erguir el alma, de alguna manera, o sea, elevarse, también acá, ¿no? O sea, no necesariamente la productividad tiene que ver con una, o podría ser así, ¿no? Podríamos matizarlo a él también y decir, no necesariamente la productividad tiene que ver con los resultados que está esperando la sociedad de vos en términos materiales. O sea, si vos a los 30 años no tenés tu casa, tu mujer, tu auto, etcétera, puede perfectamente ser una vida productiva. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo podemos entender en otros términos, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí quizá yo matizaría un poco ese aspecto y, para que no sea, para que no tenga, digamos, ese significado tan duro que le da siempre el vivir el capitalismo a pleno, ¿no? Porque él también, o sea, vive en ese mundo capitalista que está siendo atacado por la izquierda. Yo creo que de alguna manera es una reacción también, te Sí, podría decir. ¿Ah? por eso él decide escribir sobre el orden inicialmente, ¿no? Porque él decide justamente, o él determina que es importante responderle a eso primero porque es lo que más patológico se ha vuelto. Entonces, él responde a eso desde ahí, que es algo que le cuestionan algunas entrevistas que le hacen y hay reporteros que le dicen, oye, ¿por qué tiene que haber un antídoto al caos? ¿No? Y él dice, bueno, porque es desde donde me han atacado y es lo que se está saliendo de control, sobre todo en mi país es lo que se está saliendo de control, ¿no? Toda esta ideología de relativismo, y ya no hay criterios morales, ya no hay ideales, ¿no? Entonces, Sí, él pretende responderle a eso. Y efectivamente, productividad, él no lo toma como algo exclusivamente material, ¿no? Él tiene esta tradición que de alguna manera acompaña el evolucionismo, pero que también tiene que ver con esta lógica de que los conceptos han aparecido porque nos son útiles. Él dice que la forma conceptual que tenemos de entender el mundo no es la primordial, que primero tenemos una mucho más básica, que es más simbólica, diríamos, y más práctica. Por ejemplo, la taza no es taza porque tiene las características de taza, sino es taza porque me sirve a mí para satisfacer una necesidad básica de llevarme líquido a la boca, ¿no? Es desde ahí, desde esas categorías mucho más, ¿cómo decirles, ¿no? Ese vínculo entre la biología y lo simbólico, en donde las cosas son significativas para nosotros. Y entonces ahí radica el poder de los conceptos, en su capacidad de permitirnos cosas nuevas. Entonces, cuando él habla de productividad, habla de nuestra capacidad de producir, qué sé yo, alegría en las demás personas. Un ejemplo para los demás. Eso ya es ser productivo. Ser productivo es ser lo suficientemente, por ejemplo, eh, recto en mi vida, que yo le sirva de ejemplo a los demás. Y eso sería socialmente productivo, ¿no? Y que claro, es un dejo de esta psicología práctica de Dilte y no sé, ¿no? ujú. Que de alguna manera coquetea con Nietzsche, qué sé yo, ¿no? Con el tema del poder. Pero claro, Claro, se expande a diferentes áreas de la vida. sí, sí, es interesante. O sea, es como que nos llama a que nosotros hagamos proyección y que vayamos a través de nuestro proyecto de vida, eh, que consigamos cosas, digamos, ¿no? El tema es Sí, qué cosas tenemos que conseguir. Es bien así es. interesante porque yo no sé qué tanta amplitud tiene en ese sentido él, o que no se ciñe solamente a la cultura anglosajona y que entiende, digamos, que ese tipo de logros, entre comillas, son logros eh, que pueden ampliarse, ¿no? Y después podríamos ver en otro momento, quizá, qué tipo de logros se pueden considerar válidos. Ujú. Pero vos sabés que hace poco estuve leyendo, hay un autor que
que te recomiendo, se llama el profesor Emilio Comar. Era él era, no me acuerdo si lituano, bueno, y se radicó en Argentina. Un profesor de filosofía, de metafísica, y tiene respecto de un tema que se llama el acierto, de acertar, ¿no? O sea, justamente, tiene un pequeño párrafo. Mira, yo te lo voy a leer para que veamos la diferencia, digamos, sobre todo en una cosa, digamos, puntual. Dice, en el comienzo de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, se encuentra una tesis sencilla, pero de mucha importancia. Los hombres son como flecheros que tienen un blanco, o sea, como arqueros, digamos, que tienen un blanco. Esta es una ley natural, la ley de la intencionalidad que rige nuestra vida afectivo-volitiva, como también la cognoscitiva, ¿sí? Intención viene de intendere, que significa tender hacia algo, o mejor dicho, apuntar hacia algo, ¿sí? O sea, los hombres por naturaleza apuntamos hacia algo, te está diciendo, ¿no? O sea, Aristóteles plantea esto. Somos como flecheros que tienen un blanco y siempre vamos a estar apuntando hacia, tendiendo hacia algo. Tenemos una intención. El realismo es intencionalista, te está diciendo. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué somos intencionalistas como realistas? Porque entendemos la realidad, y esto es muy importante, entendemos la realidad y ese objetivo, ese blanco al cual hace alusión Aristóteles, es un objetivo dado, puesto. O sea, hay un orden y nosotros tenemos que entender hacia ese orden. ¿Me explico? O sea, eso desde el realismo, desde la filosofía realista. Entonces, tenemos intenciones. Cuando nosotros nos desordenamos, es como que no estamos viendo bien el blanco. ¿Me explico? O sea, estamos apuntando pero hacia otro lugar. Y te dice, el realismo es intencionalista, el idealismo es proyectista. Cuando te hablan de proyecto, en general es algo ideal. ¿Por qué? Porque el que se pone el proyecto es el hombre mismo. ¿Me explico? El hombre, según los pensadores idealistas, proyecta, no trata de acertar. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué? Porque se pone el propio blanco. O sea, el propio objetivo me lo creo. Yo no trato Claro. de acertar. Y dice, el blanco contra el cual se tira es algo firme, concreto, dado. No se puede apuntar contra una nubecilla corrida por los vientos que cambia su conformación, que cambia su conformación a todos los momentos, te dice. Ahora bien, dar en el blanco es precisamente acertar. Y acá estamos matizando lo que es el cambio, ¿no? Porque te dice, a pesar del cambio, hay algo a lo cual tenemos que acertar. ¿Me explico? Es como más profundo el asunto. Entonces te dice, toda la ética realista clásica es ética del acierto. Porque él está buscando en función de una, o sea, él concluye una ética, pero si le da una preeminencia al cambio, digamos, tal preeminencia al cambio de la cual estábamos hablando, tiene algún problema en ese sentido en relación a lo que es el realismo. ¿Me entendés? Entonces te está diciendo, toda ética realista clásica es ética del acierto. Recordemos las expresiones aristotélicas. Hay que hacer lo que hace falta, lo que corresponde, lo que vale en cuenta. Entonces, bueno, en términos, es como que yo creo que Jordan Peterson está de acuerdo en decir hay que hacer lo que hace falta. Claro que hay que hacer lo que hace falta, lo que corresponde. De hecho, lo dice. ¿Sí? Pero, bueno, ahí vamos. Yo como para dejar el aporte, digamos, del doctor Comar, en ese sentido, es bien interesante cómo pensar que nosotros somos hechos para acertar, ¿sí? Para dar en el blanco de lo que ya está bien a priori. ¿Me explico? No de poner nosotros ese blanco y tratar de hacer proyección. Claro, Porque hoy proyectar es ideología de género. ¿Me explico? O sea, proyectar así es es. proyectarte como vos quieras. ¿Sí? Porque simplemente estás en el idealismo, en la pura idea y no en la realidad. Bueno, lo quería traer porque me pareció interesante justo con lo que estamos hablando,
Ya te voy a Sí, pasar estos dos, son dos textos perfecto, interesantes. buenísimo. Claro, una cosa de la que habla mucho Jordan Peterson es porque él sí se apoya en Nietzsche, ¿no es cierto? Mm, Pero él critica a Nietzsche también y dice, Nietzsche se equivocó, ¿no? Porque uno no puede ser el superhombre así porque lo quiere. Uno no puede construir sus propios valores. Por eso es que tenemos que ir a buscar los valores que ya tenemos, los valores que nos construyen de una manera tan íntima y tan profunda, que además vivimos en profundo dolor de pensar que tenemos que abandonarlos y construir cosas nuevas. Tenemos más bien, él habla mucho además de esta metáfora recurrente, este mito recurrente de ir al infierno a recoger, a resucitar, a rescatar al Padre y volverlo actual, ¿no? Que él dice pues que es parte de la mitología egipcia, de la mitología, y también habla de Pinocho al respecto, ¿no? Ese viaje de ir a rescatar al padre y restablecerlo, digamos, pero de forma nueva, ¿no? Entonces, y también habla mucho de la noción de pecado, que es justamente cerrar al blanco. Él dice que viene de la palabra amartia en griego y de otra palabra no sé si es en egipcio, no sé, pero viene de errar al blanco, ¿no? Porque este blanco efectivamente es algo bastante estable. ¿Y qué nos dice cuáles son esos blancos apropiados? Toda nuestra tradición es todo un desarrollo, eh, y entre ellas la religión católica, la más desarrollada, es todo un desarrollo intuitivo de las personas más sabias de la época, tratando de ver cómo nos comportamos para seguir a Dios, para adaptarnos a su plan y no errar al blanco, ¿no? Y lo que aparece en ese marco como real, como verdadero, como estable, es lo que es correcto y es a lo que tenemos que aspirar y a lo que tenemos que apuntar. Y si no lo hacemos, estamos errando al blanco, estamos pecando en el sentido más práctico del asunto, ¿no es cierto? Es como cuando te equivocas y te vas por una cosa que en realidad pues te degenera, destruye tu carácter, no te ayuda a vivir una vida plena, estás cerrando al, al bullseye, no sé, ¿cómo se llama? Al objetivo, ¿no es cierto? Esa es su mirada también al respecto. así es, sí, sí, sí. Sí, sé que conoce y toma, y va tomando posturas, pero en particular en el libro me viene bien, Sí, digamos. no es un capítulo tan bien logrado, creo. Sí, no, es como que yo creo que dejó en claro cuál es su, digamos, su postura y bueno, empezó con un llamado, ¿no? O sea, si bien yo no comparto toda la fundamentación, el llamado de, de, de alguna manera trabajar la propia interioridad y saber que somos valiosos, que podemos lograr, o sea, que somos, como diría Heidegger, ¿no? Somos posibilidad, que tenemos dentro de esa posibilidad la posibilidad de ser mejores, creo que es un gran llamado y más allá, digamos, del tipo de argumentación que viene dando, es correcto, digamos, comparto totalmente las conclusiones, digamos, de cómo, o el mensaje práctico que está dando. Y creo que por eso a la gente le gustó mucho, tiene no sé cuántos millones de libros vendidos Sí, con esto. O sea, eh, creo que está muy bien en ese sentido. Pero bueno, me parece que nos va a tomar un tiempo, vamos a discutir el segundo capítulo, yo tengo muchas más cosas para discutir, ya, que habla mucho más de la Biblia, y bueno, algunas cosas comparto, otras no, y está bastante interesante, así que te propongo que hagamos un programa nuevo, como para, ya voy a ver si puedo ir, yo no lo tengo en PDF al libro, lo tengo físico, así que yo también. sería interesante que ya voy a tratar de eh, tener a mano
algún archivo como para transcribir alguna frase que la podamos leer, que podamos ir mostrándole a la gente, sobre todo, para que se haga más visual. Y bueno, podamos seguir conversando sobre este autor tan interesante y de los más famosos hoy, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cuál es el grado de profundidad que tiene Jordan. Así que bueno, y me imagino que para los psicólogos es un gran orgullo que uno de los pensadores más importantes sea psicólogo. No para todos, ¿ah? Hay mucha crítica, ¿no? Acuérdate que muchos psicólogos son más de izquierda, y están más bien comprometidos con esta mirada progresista. Entonces, a veces también es como una especie de Hitler, Ah, anticristo malvado. Entonces, bueno, pero sí, digamos, creo que es una influencia positiva en el mundo, en general. Mira, cuando yo te digo que con traer todos estos temas de nuevo al tapete, me parece que ha hecho un gran aporte en ese sentido. Y yo siempre trato de ir desde lo clásico para ver cómo es que estamos viendo el mundo de hoy, ¿no? Y ver qué tan despegados estamos de lo que yo creo que tiene una firmeza realmente sólida en la realidad, ¿no? Así que bueno, desde esa perspectiva es donde vamos a conversarlo siempre, o por lo menos de mi parte voy a tratar de hacerlo. Y, y bueno, creo que el segundo capítulo va a ser mucho más interesante que este. Ya vimos más o menos la postura de Jordan, ya más o menos su modo de pensar, así que creo que vamos a discutir más las ideas concretas, digamos, de cada título del capítulo. Y bueno, podríamos ir haciendo así. Creo que no nos va a dar eh, para más tiempo, o sea, creo que tenemos que hacer un capítulo por Uno por programa, digamos, capítulo, por ahí sí. cuento. Ujú. Así que así, Sí, feliz. sí. Bueno, un placer como siempre, espero que la gente... Como siempre. Ujú. Y también un placer, como tú dices, y pues siempre estar haciendo esto, además, que es, creo, como lo hacemos porque lo amamos y porque además creemos que es positivo. Y ojalá pues lo estén disfrutando también como nosotros y se animen a hacernos comentarios, preguntas, que va a ser bonito poder incluirlos en la conversación. Y Así bueno, es. adiós a todos, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos, feliz. Chao, chao, Guille.